vamos a hablar un poco sobre los delitos informáticos. Y para iniciar a hablar de los delitos informáticos, lo vamos a hacer con una breve reseña histórica. El derecho pues es una materia que está en constante cambio. Esta evoluciona y debe de desarrollarse de acuerdo a las transformaciones y a las necesidades que en la sociedad se dan. Los recientes descubrimientos, los cambios en la civilización, en la globalización, pues son aspectos importantes los cuales dan la oportunidad para que se creen aspectos legales, normas legales que el Estado crea importantes de proteger. Y en este sentido, los avances tecnológicos, y dentro de ellos nos referimos al orden informático, son aquellos que van a determinar necesidades sociales, las cuales van a impulsar a que el Estado tenga la obligación de realizar una tutela. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de la creación o reforma de leyes específicas. Y pues el derecho penal no constituye una excepción. Es por eso que en la actualidad el derecho penal se ha visto en la tarea de normar ámbitos que anteriormente no constituía como bienes jurídicos tutelados o que simplemente no se consideraban merecedores de esta protección estatal. Cronológicamente podemos ubicar el inicio o el origen de los delitos informáticos en el siglo XX. Las primeras acciones que tenían como finalidad el ataque a los sistemas o a los equipos informáticos, estas no eran consideradas como delitos, ya que según el principio de legalidad, para que una acción sea considerada como delictiva, esta debe de estar expresamente determinada por un legislador. Es por eso que en este sentido las legislaciones han creado sanciones de tipo penal que se les puedan aplicar a las personas que realizan este tipo de delitos para proteger este tipo de bienes jurídicos tutelados. Y debe de reconocerse de que una de las primeras acciones de este tipo se dio de manera de juego y se documenta en el año de 1959. En el caso de Robert Thomas Morris, Douglas McClory y Victor Vysotsky, que eran tres programadores de la compañía Bell Computer, quienes ellos en una competencia idearon un sistema al que denominaron CodeWar, y este consistía en crear programas que paulatinamente disminuía la memoria de la computadora. En la actualidad las conductas se han diversificado y el grado de ataques ha sido cada vez mayor y de una manera más original. La jurisprudencia francesa pues registra un caso de un empleado, el cual él estaba a cargo de los registros informáticos de una compañía. Y él programó su computadora de tal manera de que se borraran todos los archivos en el momento en el que él fuese despedido. Y el modo de activar este sistema consistía en que cuando el nombre de ese empleado se borrara de la nómina de pagos, se desencadenaría el programa que borraría todos los registros. Y con respecto a la legislación de nuestro país, Guatemala, es en el año de 1996 que se regulan los delitos informáticos, entre los cuales se puede mencionar los siguientes: la destrucción de registros informáticos, alteración de programas y la reproducción de instrucciones o programas de computadora, entre otros. En Guatemala se encuentran regulados los delitos informáticos en el título 6, capítulo 7 de los delitos contra el derecho de autor, la propiedad industrial y delitos informáticos del Código Penal de Guatemala, siendo los artículos 274, 274A, 274C, 274D, 274E. También el título 10, capítulo 1, el artículo 342B. Y el título 3, capítulo 5 y 6 del Código Penal de Guatemala, artículos 189, 190, 193,
195 bis y 195 ter. Yo les voy a continuar hablando sobre los delitos informáticos, pero voy a profundizar un poco más en cuanto a su definición. Y es que cuando hablamos del término informática, estamos hablando de las palabras información automática. El primer país en el cual se utilizaron este término fue en Francia, exactamente en París. Aquí provienen lo que fueron las acepciones información automática. Ahora bien, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la información automática como, o más bien, a los delitos informáticos como aquel conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible todo el tratamiento automático de la información que se va a dar por medio de ordenadores, que es lo mismo que computadoras. Los delitos informáticos en contra del patrimonio y de la propiedad intelectual de la persona tienen una subdivisión. Ahora, tenemos la copia ilegal del software, las defraudaciones que se hacen a las personas a través de publicidad engañosa. De igual forma tenemos el espionaje informático, el sabotaje a los sistemas informáticos. Pero si nos vamos ahora a la subdivisión o subclasificación de los delitos informáticos que atentan contra la privacidad, intimidad, libertad e indemnidad sexual de las personas, vamos a estar hablando de la violación a la privacidad de la información personal o de las comunicaciones. También vamos a hablar de la revelación indebida de la información personal de las personas y de la pornografía infantil que se da a través del internet. Nos podemos llegar a cuestionar cuáles son los elementos que se utilizan en los delitos informáticos. Son dos: el elemento descriptivo y el elemento normativo. El elemento descriptivo es la computadora, las bases de datos, los registros informáticos, los bienes intelectuales que se afectan a través de un sistema informático, de un ordenador. Pero si vamos a hablar del elemento normativo, entonces vamos a estar hablando de los daños que se producen a los equipos, a los sistemas, a las bases de datos, la pérdida del patrimonio y la indemnidad sexual afectada, entre otros. Muy bien, ya hablamos de los elementos del delito informático, pero ¿qué clase de delito informático existe? Existen los delitos informáticos que van contra el patrimonio y la propiedad intelectual y los delitos informáticos que atentan a la privacidad, intimidad, libertad o indemnidad sexual de la persona. La Organización de las Naciones Unidas, al referirse a la delincuencia informática, lo hace definiendo a las mismas como una conducta proscrita de legislación y de jurisprudencia en la cual se va a implicar la utilización de tecnologías en la comisión de un delito. Ahora bien, entonces vamos a definir al delito informático como toda aquella acción típica y o antijurídica en la cual se va a servir o se va a utilizar una computadora para realizar el mismo. Ahora bien, esta va dirigida a obtener el acceso no permitido o no autorizado a programas, sistemas, datos personales o a reproducir información la cual se hace operar por medio de computadoras u ordenadores. Bien. Si vamos a hablar del ámbito en el cual actúan cuando cometen este delito, entonces vamos a hablar del ataque o de la intención que se tiene para dañar un sistema operativo, una computadora, para acceder a una base de datos determinada o para el daño de un aparato tecnológico de comunicación en el cual va a servir como un medio de instrumento para realizar este tipo de delitos. Ya les hablé un poco de las clases de delitos informáticos. Ahora les voy a hablar sobre los términos hacker y cracker. ¿Qué sucede con estos? Son dos términos similares, pero podemos tener de ellos una información que no es la correcta. Podemos estar confundidos al respecto. Yo les voy a dar una diferencia entre hacker y cracker. Y es que el hacker es aquel que no constituye un hecho delictivo. Todo lo que realiza lo hace no lo hace con la intención de lucrar, no lo hace para un beneficio propio, simplemente lo hace por distracción.
De hecho, los hackers llegan a trabajar con los gobiernos de los diferentes países para todo el manejo de sus sistemas, a diferencia de un cracker, el cual sí constituye un hecho delictivo, sí busca un beneficio propio y lo hace con toda la intención de lucrar. Puede que de hecho lo haga sin esa intención de lucrar, pero igual va con la intención de causar un daño en la base de datos, en la información de las personas, difunde virus, causa daño en los sistemas operativos de los ordenadores. Esa es la diferencia entre el hacker y el cracker.